Bueno, buenas tardes, Oscar. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen a Zona Alta Alternativo y que quieren saber de nuestro invitado al día de hoy, Oscar Pantoja. Entonces, hablaremos con él sobre literatura y tendremos el énfasis especial en lo juvenil. Mi nombre es Laura Castro, soy estudiante de la Universidad Nacional y hago mi pasantía para la Asociación Zona Alta Alternativo. Entonces, Oscar, muchas gracias por estar con nosotros, compartirnos tu tiempo y tus ideas para nuestra edición 33 de la revista Fuerza de la Palabra. Nosotros buscamos difundir autoras y autores universales y buscamos ese énfasis en Latinoamérica. Bueno, Oscar, para nuestras seguidoras y seguidores, eh, es oriundo de Ipiales, ¿sí? Es Sí, profesor, eh, es creador audiovisual, ¿sí? Guionista y por supuesto es escritor. Encontré también que eras pionero en la novela gráfica colombiana. no, Laura, bueno, primero un saludo a ti, gracias por tu invitación. De verdad, estas charlas, más que entrevistas, charlas sobre libros, sobre historias, sobre la forma de construir y de contar historias, siempre me emocionan y me gustan mucho. No, muy bien, esa es mi hoja de vida, es sintética. Yo siento que sigo buscando y experimentando en diferentes lenguajes, en audiovisual, en secuencial y en literatura, eh, explorando la forma de contar historias, la mejor forma de contar historias para que lleguen a los lectores. Esa es. Vale, hablando de contar historias, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo escoges tú particularmente las historias que quieres contar? Bueno, yo, yo, voy a responder un poco, no con una cuestión de cajón, pero sí con algo que he ido desarrollando en mi vida y también en mis cursos, en las charlas. Yo siento que cada persona tiene una huella digital y también tiene esa huella digital, digamos que es única, y también una huella digital única para contar historias. Si reunimos a un grupo de personas en el mismo salón o en el mismo sitio y les decimos que narren algo que están viendo, todos lo van a narrar de distintas formas. Entonces, lo que yo he hecho es ir descubriendo mi huella digital, entender que tengo fijaciones, que tengo eh, imágenes en el inconsciente, que tengo temas recurrentes, y lo que ocurre es que en el momento determinado, cuando voy buscando una historia, creo que esa huella digital emerge y compagina con el tema que estoy tratando en ese momento. Entonces se profundiza. Las historias las tiene uno por dentro. Generalmente, obvio, hay escritores y escritoras que las buscan afuera, desde luego que hay muchísimas formas y procesos de creación, pero siento que las mías, mis historias están dentro de mí y yo las estoy buscando en un viaje de profundización hacia lo que soy. Vale, gracias. Y esa forma de buscar las historias, ¿cómo has visto una evolución desde que empezaste con la escritura, digamos, lo formal? O, digamos, cuando empezaste a escribir, ¿fue para ti o tenías esa intención de hacerte escritor, llegar a publicar y todo esto? Claro, no, generalmente cuando tú escribes sabes que vas a tener lectores. Eh, Uno puede escribir también para uno mismo, guardar, tener un diario y escribir de la mejor o peor forma para uno mismo, pero cuando tú empiezas a crear personajes, crear atmósferas, crear situaciones, sabes que no vas a guardarlo eso para ti, que vas a tener un grupo de lectores, ojalá, que, 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 que sea, que se comunique contigo cuando tú no estés y lean el libro. Desde que empecé a escribir, sabía que mi trabajo se complementa con la lectura de las personas que luego van a tener el libro en sus manos. Entonces sí sabía eso. Y lo que hago es empezar a profundizar en el oficio de la escritura, en entender que una historia no es fabulosa por el simple hecho de ser fabulosa, sino que se convierte en algo probablemente fabuloso por la forma en que se cuenta, por el manejo de las herramientas artísticas, por el manejo de las herramientas literarias, visuales, audiovisuales, en fin, conocer el oficio. Eso es lo que he tratado de hacer a lo largo de lo que llevo de vida, entender cómo escribir bien una historia. Y eso es súper complicado, sonar a veces sencillo, pero eso es lo que he tratado de hacer a lo largo de lo que llevo acá, en este planeta. Okay, o sea, dirías que, porque también tenía una pregunta de como contador de historia, ese recurso que se usa, eh, yo quería llevarlo más allá de los literarios, eh, lo general que se usa en la escritura, sino cómo uno mueve esa emoción, ¿no? Dentro del otro, dentro del lector, uno cómo hace para que le llegue y diga como, uy, tanto quiero continuar o como me siento identificado, toda esta parte que lo hace a uno un lector, ¿no? Sí, en ese planteamiento que propones, emocionar al lector,
eh, hay un trabajo enorme en el escritor o la escritora. Tienen que diseñar la obra. Diseñarla es entender cómo va a ser escrita, cómo va a ser su estructura general, cómo va a ser el tiempo, cómo va a ser la atmósfera, cómo van a ser los personajes, si llueve o hace sol, en qué lugar es, de los mínimos detalles, porque no es, la escritura, siento yo, no es lanzarse como un acto iluminado y llenar páginas, no, al contrario, el lector es muy cuidadoso y entiende qué está leyendo, qué le está proponiendo la historia. Y eso me parece emocionante, saber que podemos mover herramientas, podemos mover, como dice Alex de la Iglesia, trucos para poder emocionar al lector y llevarlo hasta el final de la historia. Ok, gracias. Y hablando de eso emocionar y uniéndolo con tu, una de tu profesión, que es pues, ser profesor también, ¿no? ¿Cómo dirías tú desde esa perspectiva, como uniéndolo escritor y profesor, cómo le diría uno a los profesores em, que inculquen un amor por la lectura así desde muy temprana edad? ¿Cómo podría ser, teniendo en cuenta obviamente esto generacional que hay ahorita, que ese interés ha perdido tanto, uno como profesor, qué puede hacer? Mira, yo tengo una clase que se llama Literatura y Cine, y llego al salón de clases trazando un arco de todo el programa que vamos a ver en el semestre. Y por voluntad y por gusto selecciono a 16 autores y autoras también, y sus libros, y cómo esos libros han sido llevados, adaptados a imágenes y sonidos. Se vuelve tremendamente emocionante porque empezamos viendo quién es el autor, qué trabajos pasó, cómo escribe, cómo es su forma. Después leemos un fragmento, dos, tres fragmentos de su obra. Después pasamos a las adaptaciones a cine. Vemos cómo hizo el director de cine para entender esa historia literaria y llevarla a otro lenguaje. Leemos otro fragmento, vamos a otro. Entonces, la clase en realidad se vuelve muy emocionante y muy rica. Cuando trabajamos con historias, pues generalmente no estamos haciendo teoría literaria, que es otra competencia y pues yo no la conozco, no la sé hacer. Yo sé contar una historia y tratar de explicar cómo se hizo esa historia. Y eso es emocionante. Entonces vamos buscando por qué este personaje es así o por qué este director cambió al personaje. En fin, eso emociona. Emociona porque las obras que se han escrito son bastante atractivas. Voy a poner un ejemplo, a Sangre Fría, de Truman Capote. Primero vemos quién es Truman, cómo fue de niño, cómo vivió en New Orleans con sus abuelos, con sus abuelas, cómo su mamá lo dejó, luego regresó por él, el papá también lo dejó, lo llevaron un día, lo sacaron de una colonia donde vivía con población afro, llega a Nueva York, donde también es abandonado, y es muy débil, pero esa debilidad crea en él una fuerza profunda y tiene un talento enorme porque leyó desde muy joven y pudo entender la mecánica de la escritura, se mete a escribir cuentos a una revista y luego vemos la película y luego vemos un documental de él y luego vamos a Sangre Fría y leemos un fragmento de Sangre Fría y vemos las adaptaciones literarias y vemos cómo hizo su proceso de creación para hacer a Sangre Fría en la cárcel con los asesinos de Sangre Fría. Es emocionante, a mí me parece muy bello poder compartir todo eso con los estudiantes y surgen preguntas y salen a buscar el libro, y al otro día o a la otra semana dicen ya lo compré, lo estoy leyendo y no lo puedo soltar. Eso es el mundo de las historias y de los libros. Vale, gracias. Hablando de esto, siguiendo como la línea juvenil, pues que es nuestro interés, como eh, viendo tu obra, es como uno podría pensar que es el público objetivo, ¿no? Como lo juvenil, entiéndase desde adolescente hasta antes de la adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es el reto, si lo hay, de escribir para jóvenes? Y si tienes alguna experiencia con este tipo de público como escritor ya. Claro, la literatura infantil, por fortuna, ya va cada vez teniendo un gran reconocimiento por sus grandes autores y autoras, desde los hermanos Grimm hasta Susie Lee actualmente. Entonces, la literatura infantil abrió un espacio, ya no es solo la literatura para adultos la que está en los grandes salones, en las ferias de los libros, en las universidades, sino que la literatura infantil y la imagen es súper poderosa y abrió un espacio inmenso. Y hay autores impresionantes, súper complejos, que entienden la mente y la forma, el comportamiento y todas las expectativas de un niño y de una niña. En lo juvenil se ha ido subestimando. A lo juvenil se plantea desde el punto de vista como un terreno fangoso, empantanado. Entonces empiezan a crear una serie de obras eh, que tratan como de subestimar al lector juvenil. Está en un momento difícil de su vida. Está en un momento en que deja la infancia, ya no es niño, bota los libros álbum y sale a la calle, sale a la noche, sale a la intemperie, sale a la sexualidad, sale a los vicios, conoce la oscuridad
pero no es adulto, no sabe resolver sus problemas. Y le pasan unos libros donde generalmente sagas y una cantidad de cosas que lo que hacen es subestimar la forma en la que él piensa y personalmente crear una industria editorial, pero no unas obras de calidad, pienso yo. Escribo para jóvenes, claro que sí. Mi libro Gabo, Memorias de una vida mágica, o Borges, El laberinto infinito, o Rulfo, Una vida gráfica, o Neruda, son para jóvenes. Son obras gráficas, son cómics, son novelas gráficas que le proponen al lector y a la lectora un juego entre creación, cómo se hace una obra, quién es un autor, una complejidad en el dibujo, una complejidad en la estructura narrativa, y eso parte de la idea de que no hay que subestimar a los lectores jóvenes. Y eso es importante. ¿Cómo se logra? Entendiendo la mente, el espacio donde viven los jóvenes. Si no lo entiendes, si no sabes sus necesidades, si no entiendes lo que están sintiendo, si no entiendes por lo que pasan, pues no ocurre nada. Con Madre, la novela que obtuvo el Premio Nacional de Novela Ciudad de Bogotá, mi personaje es Yolanda, es una adolescente. Está hecha la novela para jóvenes. Una novela desde el punto de vista, llamémosla súper compleja, en su trama y estructura, pero la leen los jóvenes y entienden un problema enorme de violencia, de machismo, de país, de toda una cantidad de cosas. Entonces eso es lo que yo trato de hacer con el universo de la literatura juvenil, que cada vez va tomando más autores y autoras que se la toman en serio y no contenidos que generalmente sí son publicados y son vendidos, y me alegro por escritores y escritoras que tengan un gran número de ventas y bestsellers, y me emociona mucho y qué bien. Pero pues yo trato de demorarme un poco más en esas historias, pensar qué es lo que quiere el joven, entender qué es lo que le quiero transmitir y darle unos contenidos poderosos. Vale, gracias, Oscar. Y ya que mencionaste pues, lo de la novela gráfica, aunque quiero retomar también un poco de Madre luego, eh, estos contenidos que has hecho de novela gráfica, que también les ha ido muy bien y tienen en cuenta la historia de esos autores tan increíbles, eh, la pregunta es, ¿cuál es esa historia detrás de la historia de Oscar Pantoja en la novela gráfica específicamente? Bueno, es algo, como te decía, algo que tiene que ver con la huella digital de la escritura mía, en este caso. Desde muy pequeño yo empecé, por fortuna, a leer. Mi madre me acercó con la poesía. En mi casa no había muchos libros, en realidad casi muy pocos, pero tuve esa suerte. Luego tuve la suerte de tener unas profesoras en la escuela que me acercaron más a los libros, y desde quinto de primaria empecé a hacer cuentos, a escribir cuentos y a leer. Y para mí la biblioteca se convirtió en un lugar, y no es cliché, pero sí se convirtió en un lugar de salvación y también en un lugar emocionante al que yo iba. Cuando ya estoy en Bogotá y salgo del barrio y me voy a la Luis Ángel Arango, mi vida es la biblioteca. Me encierro a leer libros, luego voy a los libreros, compro los libros, armo mi propia biblioteca en la casa. ¿Cuál es mi experiencia vital? Pues la biblioteca. ¿De qué voy a escribir? Pues de autores. ¿A quién narro? A Gabo, a Rulfo, a Borges. No es azar, no es una cuestión editorial, no es algo que alguien me dijo, oiga, hagamos un negocio con esto. No, en el fondo, te planea la vida como que te dice, mira, repito, ahí están los temas. Ahora, uno podría hacer una vida de Rulfo tremendamente en cómic, cronológica, aburrida, como la biografía de un santo, pero lo bello de la historia es que se rompa en la cronología, que sea como una historia de terror, de ultratumba, que se mezclen las historias, que sean tres historias paralelas, todo eso. Entonces, ahí, si uno ve el resultado de las obras de un autor, ahí está cifrado qué es lo que ha visto en su vida. Y eso es lo que me ha pasado a mí. He visto libros, más que tener una experiencia vital súper emocionante como Hemingway, que boxeaba en la noche y nadaba en el día y se iba a la guerra y volvía, pues yo no lo hago. He estado en la casa, he estado leyendo, he tenido los libros, y eso es. Entonces, Borges, o sea, en Borges tampoco lo vimos haciendo una gran cantidad de cosas, pero el libro, el laberinto, la biblioteca, la ficción, nos lleva a un universo fabuloso. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre. Siempre está cifrada de una u otra forma su vida, la vida de uno, en lo que produce y lo que escribe. Claro, qué interesante. Bueno, y más específicamente hacia lo del cómic, me da mucha curiosidad porque empezaste hace muchos años, ¿cierto? Con la novela gráfica. Entonces, ¿cómo has vivido tú esa transición de hacia lo tecnológico? ¿Cómo ha sido crear? Porque están involucrados en esa creación, sobre todo porque el cómic pues tiene su estructura específica, claro. Entonces, ¿cómo la has vivido? Pues mira que primero, cuando empecé a escribir cómics, por fortuna, no tenía el prejuicio de que el cómic es un lenguaje para chicos vagos o un lenguaje eh, superficial. Entendía la imagen,
y entendía y entiendo el poder de la imagen, porque estudié cinematografía, estudié cine. No logré terminar la carrera por cuestiones económicas, pero yo entiendo el poder de la imagen, también el poder de la palabra. Me gustaba la clase de montaje cinematográfico. Entonces, cuando llego al cómic, entiendo, estoy en un lenguaje poderosísimo, súper complejo, para nada superficial, y cuando me pongo a investigar las obras de las vidas de los autores o algo que voy a hacer en cómic, aún no llega ese proceso tecnológico. Sigo escribiendo en apuntes en libreta, y cuando ya voy a pasarlos y me siento en el computador, utilizo uno de los programas más básicos que hay, que es PowerPoint, donde armo los guiones, y la verdad no, se vuelve súper tecnológico cuando más es la parte artística en la que yo voy creando las viñetas y voy imaginándome qué va en cada viñeta, qué imagen va. O sea, es un proceso de abstracción muy interesante. Y cuando termino el guión, termina mi aventura tecnológica, llamémoslo en ese sentido. Yo le paso el guión ya al dibujante y él es el que experimenta más, con tablas de dibujo, con paletas de color, con programas de edición, con una gran cantidad de cosas. Mi trabajo hasta este momento sigue siendo igual. Entonces, pero comprendo cómo trabajan mis colegas, comprendo cuando utilizan el lenguaje digital y la escritura se vuelve digital, la escritura desde el punto de vista de la imagen se vuelve digital y hacen una cantidad de aportes al libro y eso me parece fabuloso. Sería eso que podría contar con respecto a esa parte tecnológica. Claro, pero tú te has aventurado también a dibujar o le dejas eso a tus colegas. Sí, sí, también. Generalmente en los libros, yo me defiendo haciendo yo los llamo mis mamarrachos, mis dibujos, y aprendí nuevamente a dibujar. O sea, guardé las palabras en Tumaco, mi primer cómic infantil, lo hice totalmente, partí de la idea de que no iba a escribir palabras. Repito, las guardé en un cajón, para mí era súper difícil, y volví a coger el lápiz, el borrador y el cajalápiz, y un cuaderno, y empecé a dibujar. Por fortuna tengo como una cierta talento para hacer los rostros y hacer los gestos, y la verdad fue muy interesante. El editor vio eso y se sorprendió, lo mismo el dibujante. Claro que es una primera parte, ese dibujo uno lo pasa a alguien profesional, al otro autor del libro, y él complementa con un dibujo con color, paleta, tono, línea, y lo hace fabuloso, pero sí, y cada vez quiero dibujar más. No desde luego con una precisión, porque ya no la voy a tener, pero sí lo que se llama dibujos eh, muy, llamémoslo, crudos, imágenes crudas, pero que son muy interesantes y pueden transmitir muchísimo más a veces que lo que uno quiere con una frase o con una oración. Claro, me recuerda mucho a lo que hace Susie Lee, que es tal cual, solo una imagen y es increíble uno ver lo que ella, el trabajo de ella me encanta, es muy lindo lo que hace y transmite un montón, no queda como... ya, No, y ella tiene algo bellísimo en sus obras y es que es una autora que no acude a la violencia para narrar sus historias. Eso es tremendamente hermoso. Nosotros, nuestro discurso, y hablo en mi caso también, mi discurso es asomarme porque pues lo tengo de primera mano, ya está metido en el chip de uno, pero ella hace un libro viendo una niña jugando con una ola, por Dios, listo, ya, eso es. sí, Hace un libro hermoso de una niña jugando en el garaje, con la luz apagada, media luz, listo. Y porque la violencia se vuelve como un tema recurrente y también muy cómodo en países como los nuestros para abordar, creemos que abordando más violencia podemos tener más lectores y yo creo que esos trabajos donde no está presente son muy poderosos, muy, muy poderosos. No es que los otros no funcionen, pero tendríamos que yo creo que hacer un poco más de los otros. hablando de esto, de las violencias y así, lo que buscabas con este libro, estos libros infantiles que has hecho, como mencionaste Tumaco y Convita y eso, buscabas mostrar otro lado de esa conocida violencia. Y lo que pasa es que ahí en esos libros la violencia va implícita. La violencia yo creo que va en una tercera, cuarta capa que probablemente no la lee el niño, sino la lee el adulto. ¿Cómo es posible que un niño no tenga guayos para jugar fútbol? ¿Cómo es posible que una niña no tenga agua en su casa? ¿Cómo es posible que otra chiquitina no tenga una bicicleta para poder montar en sus ratos de fantasía o de ocio? Eso es una violencia implícita que no la va a leer en primer momento el niño, porque el niño está leyendo la aventura de un personaje, de un niño que vive en situaciones de adversidad, pero que logra triunfar ante esa adversidad, o logra salirse con la suya de esa situación de desventaja. En ese sentido, cuando el niño o la niña lectora enfrentan estas historias, siempre pongo el ejemplo de que me encanta que se pongan en los zapatos
de ese personaje de la historia, que es no tener guayos, que es no tener agua, que es no tener una bici. Entonces ahí se desarrolla la solidaridad, hay un diálogo. Cuando salen por la montaña, se van a pasear a Bogotá, fuera de Bogotá, y pasan por Cazucá, al menos entienden y hay un recuerdo, hay una comprensión de unos problemas, de unas dificultades. Cuando tomen el libro más grandes, probablemente entiendan esa violencia más implícita que está allá. Ya la ven en los lectores grandes y también la pueden trabajar en clases o con los papás dialogando, porque no hay esto, o porque no hay otro, o porque a este niño le ocurre esto. Es eso. Claro. Gracias, Oscar. Y lo que te ha hecho que quería hacer una pregunta sobre madre. Me pareció la temática muy interesante, o sea, cuando me informé sobre el premio y en general la historia, eh, es muy interesante. Y una de la información que encontré, que me pareció interesante preguntarte, era por qué tomar el riesgo de en esta época, como escribir esa historia de violencia contra la mujer en primera persona, ¿no? Bueno, mira que, bueno, todos son decisiones en la escritura, solo hay preguntas y tú debes tomar decisiones y riesgos. Y también ver lo que se ha escrito y también entender cómo tú puedes romper o aportar a algo que no se ha escrito. ¿De acuerdo? Repito, la escritura para mí es una forma de pensar la vida, una forma de pensar eh, eh, la misma ficción, la misma realidad o irrealidad. Antes de sentarme a escribir, que es el ejercicio que lleva el 40% mecánico de mover las manos únicamente, bueno, las palabras ya es otro asunto, pero tú piensas el 60% tu obra. Y es cómo le ofrezco a mi lector algo distinto, cómo le ofrezco a él algo que aún no haya hecho o no se haya hecho. Es difícil, pero si tú estás en este arte, tienes que entender que tu oficio no es repetir y que te aplaudan y que te paguen, no es una cuestión de repetición, es una cuestión de, con los mismos elementos con los que ha trabajado toda la gente a lo largo de los años, volver a dar otra visión de algo. Entonces, focalizar desde una joven adolescente, focalizar desde la hibridación de géneros como fantasía, terror, realismo social, todas estas partes, implica mucho pensar, involucrar la figura de la madre materna, qué significa en un contexto nacional, en un contexto como Colombia. Es algo que tienes que pensarlo mucho, diseñarlo mucho en tu cabeza, pensarlo, hasta que de repente dices, ah, en ese pensar lees mucho, lees a muchísimas mujeres, muchísimas, lees bastante hasta que te vayan alimentando y tú mismo vayas entendiendo cómo va a tomar ese libro. Entonces, cuando tú tomas la decisión de que la historia la va a narrar Yolanda, no es un azar, es porque ya hay una certeza de algo. Ya al menos se ha abierto la puerta para tratar de entender y que mi lector y lectora entienda algo que le quiero proponer diferente. Diferente es la palabra, nuevo no hay nada nuevo, pero sí diferente. Y que en esa diferencia pueda escuchar una propuesta, no una propuesta que no se parece a las otras. Eso es lo que trato de hacer en la novela madre. Vale, Oscar, muchas gracias. Y tomando el tema de la mujer, y esto, uno de los propósitos de la asociación Zona de Arte Alternativo es como facilitar o implementar la equidad de género, el empoderamiento, el papel de la mujer en todo esto. Entonces quería pedirte que nos recomiendes o nos digas tus escritoras favoritas de siempre. Bueno, qué bueno porque empezando, voy a la primera, ya se me viene a la cabeza Gabriela Mistral, punto. Con ella empecé y me grababa con mi mamá los poemas y me parece fabuloso. Desde luego, Fred Jelinek, la premio Nobel, Herta Müller, premio Nobel igualmente, Han Kang, la escritora del Man Booker, ganadora con Vegetariana, Susie Lee, desde luego, fabulosa con su literatura infantil, con su literatura. Ella escribe en imágenes, es genial. Dolores Reyes, la misma Mariana Enríquez en Colombia, ¿no? Pilar Quintana, Power Paola, no hay ninguna duda. Juliette Toussaint también de cómic, Emil Ferraiz también de cómic, cómo no dejarla, cómo no citarla. Bueno, ellas son una cantidad de autoras. Joyce Carol Oates, por Dios, como citar a Joyce, Alice Munro, una cantidad de autoras en este momento súper importantes y poderosas, con unas propuestas impresionantes que yo digo, ¿cómo no leerlas? Y eso fue lo que hice, meterme en el universo, eh, tratar de que me dejen entrar, porque son muy amables y muy hermosas al escribir unas novelas y unas historias tan sensibles que me permitan ver a ver cómo yo construía mi novela y cómo construía ese relato de madre. Esas podrían ser unas, ¿no? Pero pues hay muchísimas más. Claro, es muy difícil escoger, como siempre, cuando no le preguntan algo favorito es bastante
complicado y con tan buenas autoras. Ujú. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu tiempo, por tus ideas y por apoyar este espacio también que busca promover la lectura en general, los libros y este amor, y de forma gratuita, ¿no? Y buscamos siempre eso. Muchas gracias a las personas que nos siguen en la asociación y ya. Bueno, no, Laura, a ti, de verdad, muchas gracias por la invitación, por las preguntas, por la conversación tan amena.